Buenas noches a los que ya estén aquí conectados. Los saludo con mucho gusto y agradeciéndoles como siempre su presencia. Vamos a tener esta sesión que pues ya hemos tratado de hacerla periódicamente en los últimos días. Estamos transmitiendo tanto para el canal de pues el que ya conocen donde nos están viendo, pero también estamos en el canal alterno del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Yo soy Karen, dice hola, buenas noches. Jesús Huerta, buenas noches, saludos Jesús, qué gusto que estés aquí presente, bienvenido. María Guadalupe Hernández, hola, buenas noches Miguel. Miguel Alarcón dice hola, buenas noches, sí habrá programa, bueno, ya estamos aquí. María del Rey, buenas noches, acá se escucha muy bien, qué bueno. Fíjense que ya pude arreglar el problema del audio y ustedes saben que había tenido algunos problemas. El tema con el audio es que el cable de este micrófono es un micrófono profesional que me regaló un amigo de nombre Carlos Lozano, a quien si es que está conectado o ve la retransmisión, le mando un afectuoso saludo. Él hizo favor de donarnos este micrófono, que es un micrófono muy bueno, profesional, y pues lo he usado pues ya durante un buen tiempo. Y este cable, el cable con el que estoy usando ahorita, lo mandé a hacer y pues con el uso llegó el punto en el que se descompuso, se le rompieron unos cables internos casi imperceptibles, o sea, realmente muy pequeñitos, pero con eso fue suficiente para que todo ese problema que ustedes vieron que tuve las veces anteriores que quería transmitir y no podía, era precisamente pues porque ese cable se había descompuesto, entonces estaba fallando y esa era la razón por la cual no se escuchaba bien, ¿no? Entonces lo mandé a arreglar esta semana y bueno, pues finalmente ya quedó, gracias a Dios, y pues aquí estamos. Teresita Ramos, buenas noches Miguel, ¿todo bien? Perfecto. Miguel Alarcón, ¿todo bien? Silvia Jiménez, se escucha muy bien, gracias, qué bueno. Miguel Alarcón, sonido e imagen. Paula SN, sí se ve y se escucha bien, perfecto. María Guadalupe Hernández, aquí se escucha y se ve bien, perfecto, muchas gracias. Mónica Mejía, hola, buenas noches. Sí se escucha bien, muy bien, qué bueno. Patricia Guadalupe, sí se ve y se escucha bien, perfecto, gracias por estar aquí presente. No, si se empiezan a escuchar cosas raras, quizás sea ya saben, desgraciadamente, ustedes ya lo saben, las últimas transmisiones que hemos tenido por algunos temas que yo creo que hemos tocado, nos las han tirado, espero, no sé qué va a pasar en esta ocasión, por eso estoy tomando la precaución de transmitir en los dos canales al mismo tiempo para pues evitar que vaya a pasar algo, ¿no? Rubén Macías, gusto, qué bueno que estás conectado Rubén. Irene, les mandamos muchos saludos, son los amigos que tenemos en Puebla y que les mandamos muchos saludos, también son clientes de nuestros productos, les agradecemos también a los que hacen favor de comprar. Nos ha llegado muchos mensajes, también quiero comentarles para agradecerles, de gente interesada en comprar y usar nuestra línea de productos de Family Nature All. Ya saben, aquí atrás de mí, aquí está la página de internet, por si la quieren tomar, es www.familynaturall, y ahí viene el catálogo y también los datos de contacto por si quisieran escribirnos, ponerse en contacto, si quisieran distribuir, usar o vender nuestros productos, para que nos escriban, por favor. Dice Paula que ya otra vez escucha bien, gracias. Las últimas transmisiones, lo que había estado haciendo es que le ponía el contenido de lo que íbamos a hablar y quizá eso era lo que provocaba que nos estuvieran monitoreando y nos tiraran las transmisiones. Entonces lo que pues estoy haciendo ya en las últimas, ya no estoy avisando, simplemente pongo que es una actualización de noticias para que pues no nos vayamos a llevar una sorpresa de que nos corten la transmisión, precisamente porque pues a lo mejor hablamos de cosas que habrá quienes no les interese que se sepa, ¿no? O cuando menos nuestra opinión al respecto. Entonces por eso estamos tratando de evitar que nos vayan a sabotear. Bueno, eso ya no depende de nosotros, pero en la medida de lo posible pues tratamos de evitar o de brincar la censura. Mercedes dice, saludos Miguel, gracias por estar conectada. Teresita Ramos también. Héctor Alarcón Olivares, buenas noches Miguel, es un privilegio escuchar tu análisis. Gracias, no, al contrario. Deberías comentar sobre los análisis que hace Alfredo Jalife. Bueno, pues ahorita comentamos sobre él. Qué bueno que menciona esto porque sí es importante comentarlo, y sí lo tenía en mente, lo iba a comentar, pero qué bueno que lo traen al tema, porque sí creo que es importante este tema de Alfredo Jalife. Masfer con Miguel Ángel García, saludos desde Arizona, qué bueno que estás conectado, muchas gracias. María del Rey, ya quedó, se escucha bien, perfecto. JNH, saludos desde Orizaba, Veracruz, un lugar precioso que yo espero, si Dios me concede la oportunidad de poder regresar este año. Orizaba es un lugar precioso. Mi amigo Ricardo Sánchez desde Tlaxcala, conectado, muchas gracias Ricardo por estar aquí. Mi buen Richard
Buenas noches. Vamos a comenzar con algunos de los temas. Es que fíjense que había muchos temas que no había podido tocar. De las cosas que yo quería comentarles, que se habían ido quedando ahí pendientes en el tintero, pero que era importante, por ejemplo, que ya no habíamos comentado, que ya es una noticia, parecería una noticia vieja, ¿no? Porque es que hemos estado tan bombardeados de cosas, o sea, que yo sé que es como increíble, ¿no? Porque a veces nos rebasa tantas noticias que se nos han ido acumulando, que hay algunos temas importantes que hemos tenido que brincarnos. Uno de estos temas que yo quería tocar con ustedes era el del libro de Julio Scherer, que ustedes saben que pues sacó junto con este otro periodista, Jorge Fernández Meléndez. Este periodista Jorge Fernández Meléndez, para quien no lo conozca, es un periodista chileno que se vino refugiado en el tiempo de Pinochet. Entonces él es un enemigo declarado de la derecha y de Pinochet, etcétera. Pero ahorita pues ya está alineado con Ricardo Salinas porque trabaja para TV Azteca desde hace muchos años. Pero él curiosamente ha sido pues un enemigo acérrimo también de López Obrador. O sea, es una de estas mezclas interesantes de gente que, aunque son de izquierda, pues se han decantado y se han declarado como enemigos de López Obrador, pero que pues ya comenté en otros videos que desgraciadamente mucha de la intelectualidad de los comunicadores en México son culturalmente de izquierda, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, aunque sean críticos de López Obrador. Bueno, este libro que se llama Ni venganza ni perdón, que lo escribe Julio Scherer, también para los que no tengan el antecedente o que no sean de aquí de México. Julio Scherer es hijo de un periodista de izquierda también muy reconocido en México, que trabajó en un periódico y luego abrió una revista que se llama Proceso, que es una revista de izquierda, super izquierda, y siempre fue muy crítica de los gobiernos en turno, y fue una plataforma a través de la cual López Obrador también le sirvió como escalón o como escalera para llegar al poder. Pero una vez que llegó al poder, pues Proceso también empezó a criticar cosas que estaba haciendo López Obrador, y a partir de ahí pues cayeron de la gracia de López Obrador y pues les declaró la guerra. Pero a pesar de todo esto, Julio Scherer, que es el hijo del fundador de esta revista, fue el director jurídico de la Presidencia de la República, el que asesoraba a López Obrador de cómo brincarse la ley en todas las tranzas que hicieron. O sea, esa realmente era su función. Nominalmente tenía un cargo mucho más rimbombante, que era el director jurídico de la Presidencia, pero en la práctica lo que hacía realmente era ayudar a López Obrador a brincarse la ley. Él fue testigo presencial de todas las torpezas y todas las corruptelas que hizo López Obrador, y de todas las vilezas que hizo también. Y pues ahora que ya cambiaron o aparentemente, o él cree que están cambiando los rumbos y que queda mejor alinearse con Claudia Sheinbaum, quedar bien con ella en lugar de con López Obrador, porque fueron amigos pues muy cercanos durante muchos años, pues ahora resulta que le saca un libro para mostrar todas las corruptelas y todas las cosas que él le tocó vivir como testigo presencial, estando sentado al lado de López Obrador durante su gobierno. Y este libro a quien más beneficia, por supuesto, pues es a Claudia Sheinbaum, porque pues a ella no le saca ningún trapo sucio, pero además la beneficia porque este libro seguramente salió con la aprobación de ella y con el respaldo, sabiendo que iba a ser un libro que no solamente iba a golpear directamente a López Obrador, sino a sus hijos. De repente ustedes saben que cuando hay canales que empiezan a decir cosas incómodas para ciertos intereses o grupos, nos empiezan a monitorear de manera ya obsesiva, y normalmente lo que ha hecho el gobierno, y lo hacía desde el gobierno de López Obrador, era lanzar bots. Ya saben qué son los bots, son estos robots o estos seguidores ficticios que lo que provocaban era precisamente o llenar de comentarios contrarios a lo que uno estaba diciendo, o tratar de tirar las transmisiones o hackearlas, o sea, en el sentido de que les meten ruidos, meten frecuencias para tirar o afectar el sonido, y hacen pues muchas cosas. Eso lo hizo López Obrador prácticamente desde que empezó. Eso fue una estrategia de Jesús Ramírez Cuevas, el hombre que le manejaba toda la cuestión de la comunicación, y que ahora pues está como supuesto jefe de la oficina de la presidencia con Claudia Sheinbaum. Y precisamente de lo que está hablando, que el libro de Julio Scherer García, que sacó hace
pues un mes más o menos, va directamente y ataca directamente a este hombre, a Jesús Ramírez Cuevas, precisamente pues el más señalado en este libro como el causante de todos los males del gobierno y los actos de corrupción, y prácticamente le achacan a Ramírez Cuevas que es el causante del odio recalcitrante de López Obrador contra todos sus enemigos y contra, o sea, de todos los fantasmas por los cuales López Obrador se convirtió pues en este ente de maldad descomunal que conocemos. Bueno, esto pues es quitarle también méritos de maldad a López Obrador, porque López Obrador pues es un ser miserable, es un ser rencoroso, lleno de todo tipo de rencores y de odios. Así que lo único que hizo Ramírez Cuevas fue incentivar o darle cuerda a ese odio que tenía ya López Obrador. Este Ramírez Cuevas pertenece a este grupo que se llaman los radicales o los puros dentro de Morena, que son los peores, o sea, de verdad son los más extremistas. Y dentro de, pues en Morena yo creo que no hay gente buena, o sea, habrá el 1%, quizá pueda haber gente honorable, gente honrada, posiblemente, pero el resto son de verdad la escoria de la política nacional y de la sociedad mexicana. Pero dentro de toda esa escoria, pues hay un grupo muy selecto que son lo peor de lo peor, y entre los cuales está precisamente este Ramírez Cuevas, que es este hombre que se encargó precisamente de toda la manipulación y de muchas de las mentiras y de la propaganda. Era el propagandista junto con Epigmenio Ibarra y con otros, con los caricaturistas de La Jornada, ¿no? El Fisgón y estos otros, de crearle todos estos fantasmas a López Obrador que incentivaron todo ese odio y ese rencor del cual pues todos nos quejamos, y de las campañas de persecución a sus enemigos políticos, etcétera. O sea, este tipo, y por eso se le fue encima Julio Scherer, porque ellos desde que estaban dentro, conviviendo, tratando de influir en López Obrador, terminaron peleados a muerte. Entonces, este libro es una venganza contra él específicamente. Voy a regresar un poco a los mensajes. Mari Carmen Carrasco, saludos desde Ciudad Juárez, hermanos en la fe. Dice Mari Carmen Carrasco que nos pongan un me gusta, eso se los vamos a agradecer para que más gente pueda ver esta transmisión, porque entre más se recomienda a través de los me gusta, la plataforma, o sea YouTube, lo recomienda a más gente, entonces hacen que estos videos puedan llegar a más personas. Leticia Yepe dice: gracias y saludos desde Cuernavaca, gracias a ti por estar aquí. Dice Mari Carmen, pues sí, son discípulos del diablo, exactamente. Mari Carmen Carrasco, lástima de Pigmenio Ibarra, qué desperdicio, ok. Pepe Mango dice: Miguel, bendiciones, mi hermano, ¿qué crees que llegue a pasar o qué consecuencias tenga al hacer Estados Unidos en México? Ahorita lo comentamos también. Enrique Ramos, saludos desde Ciudad de México. También aprovecho para hacerles el comercial, y aquí se los voy a dejar de hecho. Si pudieran hacer favor de suscribirse a mi canal, ya les había dicho en la transmisión anterior, pero quiero volver a hacerles el comercial. Si pudieran hacer favor de conectarse al canal que se llama Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, en ese canal tenemos material muy bueno, el material que tenemos ahí, y me gustaría que pudieran suscribirse, yo se los agradecería mucho, porque en ese canal pues tenemos cápsulas y tenemos material que pues no lo van a encontrar en otros lugares, pero lo que quiero es que podamos llegar a 1000 suscriptores en ese canal. O sea, es un canal muy bueno y no tenemos ni siquiera 1000 suscriptores. Aquí les acabo de poner el enlace para que entren a ese canal y se suscriban, por favor. En ese canal, la idea de llegar a 1000 suscriptores es que a partir de 1000 ya podemos empezar a hacer transmisiones en vivo para poder hablar de personajes de la historia de México, pero incluso personajes actuales, y poner esos ejemplos para contrarrestar toda esta cultura del narco y de la muerte que pues obviamente nos tienen hundidos en esta situación, y es importante que podamos hablar de los ejemplos que nos deben de motivar y sacar adelante como sociedad para contrarrestar a toda esta malicia de la 4T, de López Obrador y del veneno que nos ha dejado. Pues tenemos que retomar lo mejor que hemos sido y lo que hemos hecho, y los mejores personajes que han vivido en este país y que han sido ejemplos también a nivel mundial, y para eso está dedicado ese canal, y queremos hacer este tipo de ejercicio en ese canal también, de hablar de personajes, historias, lugares, inventos, etcétera, de México, pero para poder hacerlo necesitamos llegar a 1000 suscriptores.
Adriana Ramírez Jiménez dice: hola Miguel, muy atinados todos tus programas de estas semanas, muchas gracias, muy amable. Me gustaría saber de Alberto Villasana. Bueno, yo creo que está bien, no he tenido comunicación recientemente con él. La última vez que tuve contacto con él fue hace como un mes y medio cuando fui a la Ciudad de México, pero estaba bien, o sea, bueno, en general estaba bien. Y gracias a Yo Soy Karen, que ya se suscribió al canal, muchas gracias Karen. Dan Alaní, saludos de nuevo y mi cel está hackeado, como el de varios que siguen a youtubers que hablan con la verdad. Dios te bendiga, muchas gracias. Dice Ana Ruiz: hola, buenas noches, gracias Anaí, qué gusto que estés aquí, te agradezco tu presencia. Dulce Hernández: hola Miguel, buenas noches, un placer seguirte, gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta, ¿qué piensas sobre Harfush? ¿Será el caballo de Troya para Morena? Gracias y que Dios te bendiga. Bueno, aquí se han acumulado algunas preguntas, déjenme irlas respondiendo porque si no se nos van a ir quedando. Lo primero que me preguntaron es que qué opinaba de Alfredo Jalife. Hoy precisamente estuve viendo unos comentarios de él en un canal español. Lo han estado invitando seguido a unos canales españoles que considero que son buenos y lo han estado invitando muy seguido, pero el problema con Alfredo Jalife, como la mayoría de ustedes ya sabe, es que está cargado a la izquierda. Él se dice que es un orgulloso fundador de Morena, pues imagínense, ¿no? Él siempre se consideró cercano a López Obrador. López Obrador pues realmente nunca le hizo caso en nada, lo hicieron mucho a un lado. Él es, ya saben, de origen libanés, siempre se ha distinguido por ser antisionista, no antijudío ni antisemita, porque se confunden los términos. Él mismo dice que él es semita, pero sí es antisionista, ¿no? Y lo cual está bien, eso creo que es una postura correcta. El problema de él es que se carga totalmente a la izquierda y pierde la objetividad. Por ejemplo, él pues ve que China es el salvador del mundo. Él piensa que China pues es realmente una nación que va a sacar adelante. Él considera que China ya desplazó económicamente a Estados Unidos, considera que Rusia es una potencia militar mucho más fuerte que Estados Unidos. En fin, dice cosas que sinceramente, aunque él da argumentos y supuestamente presenta fuentes, pero la verdad es que es insostenible lo que dice, porque está cargado de sus propias convicciones y de sus propios deseos, porque ni China ha superado económicamente a Estados Unidos, ni Rusia es una potencia militar más fuerte que Estados Unidos. Las dos cosas pues se caen solas de lo absurdo. El problema es que él lo cree y las fuentes que él consulta, muchas de esas pues son fuentes también igual de equivocadas y están totalmente sesgadas. Entonces él consulta muchos medios que están totalmente alineados, por ejemplo, con Irán, y él defiende, por ejemplo, digamos a Cuba en cuanto a régimen, así como defendía a Venezuela y así pues defendía a López Obrador también. Entonces, pues una persona así, aunque tiene mucho conocimiento, pues es una persona muy culta y se ha dedicado a eso toda su vida y de eso vive, tiene mucha información y buena. El problema es que la interpretación que le da esa información pues es totalmente sesgada y no es confiable. No me parece que esté en lo correcto en cómo interpreta la información. Y si a eso le suman que toma mucha información de fuentes que no son confiables tampoco, pues está peor. Porque él está viendo las cosas prácticamente en sentido, es como si ustedes dijeran que está viéndolo en un espejo. Entonces lo que él ve del lado derecho está del lado izquierdo y lo que está del lado izquierdo está del lado derecho, pero él porque lo está viendo en un sentido cruzado. Entonces, pues de repente me topo sus videos y a veces lo escucho simplemente pues para saber qué tan distante y diferente estoy en cuanto a la posición y el análisis de él. O sea, a veces uno tiene que escuchar a otros, no para copiarles ni para otra cosa, simplemente para asegurarse de que uno tiene que estar a la distancia suficiente de gente que uno sabe que no comparte nuestro criterio, ¿no? Eso es lo que me sucede con Alfredo Jalife. Me parece que está equivocado en muchas cosas porque pues está viendo un mundo que él quisiera que así fuera. Por ejemplo, él dice prácticamente que Irán prácticamente no le han tocado nada, que está de pie, que está totalmente fortalecido, que Estados Unidos es el que está en retirada, que está pues, prácticamente derrotado. Son cosas que pues, sinceramente suenan absurdas, ¿no? Y si además le sumamos eso, ¿no? Que él ha sido un defensor de López Obrador y que quiso ser parte del gabinete y que obviamente no lo tomaron en cuenta, quien no lo tomó, quien lo excluyó fue pues toda la parte judía que tenía incrustada el gobierno de López Obrador, como Claudio Sheinbaum y otros, que tienen a Jalife como su enemigo, pero no necesariamente significa, es como decir Carlos Alarraqui, que es
un enemigo jurado de Claudia Sheinbaum, siendo judío él también. Y él, por ser judío, le puede decir muchas cosas a Claudia Sheinbaum que si nosotros se los dijéramos nos costaría la cárcel, pero él está muy bien protegido. Entonces, no necesariamente porque le digan o sean enemigos de a quien nosotros criticamos, significa que estamos pues en la misma línea que ellos o que compartimos el criterio, ¿no? Eso es en cuanto a lo de Alfredo Jalife. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Dice Dan Alanis: a mí me daba duda y miedo que los misiles hipersónicos no los pudiera parar Estados Unidos con su cañón láser. Ya lo usó Israel y falló, y por ello Israel ya ha sufrido esos misiles que recién replicó Estados Unidos. Gracias, Anaí, por tu contribución, te agradezco, que Dios te pague y te bendiga. Dulce Hernández, muchas gracias por tu contribución, que Dios te pague y te multiplique. A todos los que están conectados los invitamos también, si tienen a bien y pueden, ayudarnos económicamente para poder continuar con esta labor que la hacemos de verdad de corazón y con mucho gusto y que siempre nos satisface, pero que saben que necesitamos siempre su ayuda, su generosa ayuda, porque de lo contrario pues no podríamos continuar haciéndolo por muy buena voluntad que tuviéramos. Siempre nos es de mucha ayuda sus donativos. Saben que somos un equipo y como equipo que somos, pues a cada quien le toca hacer algo y siempre nos estamos ayudando en el sentido de ustedes cuando se conectan y comparten estos videos, comentan con sus conocidos que está este canal, en fin, siempre pues nos sirve de muchísimo para que más gente pueda tener acceso a esta información. No tendría ningún sentido que yo tuviera los mejores análisis, que no los tengo, pero si los tuviera y que nadie los viera, o sea, no tendría ningún sentido. Sería pues un esfuerzo totalmente en vano. Ya mandé transferencia porque no sé hacerlo por aquí. Muchas gracias, Mari Carmen, que Dios le pague y le multiplique. También les pido que aquí en esta transmisión alterna me pongan me gusta, nos dejen un me gusta, porque eso nos ayuda a que la plataforma aquí de YouTube pues ayude a que se llegue a más gente, ¿no? Bueno, eso ya les comenté entonces el tema de lo de Alfredo Jalife, que era importante tocarlo. Aquí me preguntan que qué pienso sobre Harfush, si será el caballo de Troya de Morena, para Morena, gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, el tema con Harfush está relacionado con este tema de Jesús Ramírez Cuevas, precisamente porque este es el bloque que se está peleando el poder con Claudia Sheinbaum. O sea, Claudia Sheinbaum fue parte de estos duros, de estos radicales de Morena, de los cuales forma parte Adán Augusto López Hernández y Jesús Ramírez Cuevas, los moneros de la jornada, ¿no? Ya saben, estos fulanos, y Epigmenio Ibarra, en fin, esta gente que representa la verdad, o sea, decir que representan lo peor de Morena es como un pleonasmo, porque Morena es lo peor. Entonces decir que es lo peor de Morena pues es como un pleonasmo. Pero a lo que me refiero es que dentro de toda esa basura pues hay unas que son todavía peores, ¿no? Ahora que quedó Claudia Sheinbaum, pues estos que son más radicales, como los Batres, por ejemplo, Lenia, que está de ministra, ya saben cómo le dicen, y su hermano, que fue el secretario general de gobierno con Claudia Sheinbaum, y no porque ella lo pusiera ahí, sino porque se lo impuso López Obrador. Y luego quedó como jefe de gobierno interino cuando Claudia Sheinbaum se fue a hacer la campaña. Pero son enemigos políticos, los Batres son enemigos de Claudia Sheinbaum. Entonces ven con mucha desconfianza todo este bloque, ven con mucha desconfianza a Omar García Harfuch. No confían en él, pero esto es un odio que traen de mucho tiempo atrás. Ustedes saben y recuerdan que el abuelo de Omar García Harfuch fue Marcelino García Barragán, que fue un general del ejército al que le tocó precisamente toda esta operación del 68, donde ustedes saben que fue un golpe de estado que quiso dar el gobierno de Estados Unidos contra Gustavo Díaz Ordaz, y quien operó ese golpe fue el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, que era Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, era agente de la CIA y trabajaba para los intereses norteamericanos. Y precisamente el gobierno de Estados Unidos quiso descarrilar el proyecto de desarrollo, bueno, y de hecho lo hicieron, el proyecto de desarrollo estabilizador que había iniciado en 1940 con el presidente Manuel Ávila Camacho. Fue el proceso, el momento de mayor crecimiento de México desde 1940 a 1970. Fueron los 30 años de mayor crecimiento que hubo en nuestro país, ¿no?
Entonces, el general Marcelino García Barragán fue el encargado de hacer esta operación de 1968 y a partir de entonces se convirtió en un enemigo jurado de la izquierda mexicana. Lo odian, lo aborrecen porque representaba precisamente al ejército. Marcelino García Barragán era el abuelo de Omar García Harfuch y eso fue el primer odio de la izquierda porque todos los que participaron en las manifestaciones estudiantiles, o sea, los líderes estudiantiles de la izquierda mexicana, que después se convirtieron en los líderes de los partidos de izquierda, ¿no? De todos estos que ahora pues gobiernan con Morena, pues resulta que, bueno, lo odiaron. Después llegó el hijo de García Barragán, que se apellidaba García Paniagua, y este García Paniagua fue precisamente el director de la policía secreta en México, que estuvo trabajando para Fernando Gutiérrez Barrios. Fue el secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari y había tenido otros cargos muy importantes. Fernando Gutiérrez Barrios fue un personaje pues muy destacado dentro de la política mexicana y fue un encargado de la seguridad interna en México, también en tiempos de Echeverría y antes, ¿no? A él le tocó, a Fernando Gutiérrez Barrios, detener al Che Guevara y a Fidel Castro cuando entraron a México. Estamos hablando de a finales de creo que fue en el 58 cuando los detuvo aquí en México. Él pudo haberse encargado, o sea, Fernando Gutiérrez Barrios tuvo en sus manos el destino de Cuba porque pudo haber perfectamente metido a la cárcel o desaparecido, porque era la costumbre, a Fidel Castro y al Che Guevara y se hubieran evitado Cuba pues estos casi 70 años de tragedia que hemos vivido. Sin embargo, él los dejó libres por la razón que sea y eso es tema aparte. Y en Cuba, Fernando Gutiérrez Barrios se convirtió en un héroe prácticamente, casi en el padre fundador de la Revolución Cubana. Y lo que le pidió a cambio de haberlos dejado libres y de pues, contar siempre con el apoyo de México, el apoyo diplomático y material, porque México siempre apoyó a Cuba, porque México estaba pues, jugando como ese papel opuesto a Estados Unidos durante los años 60 y 70. Entonces siempre apoyaron a Cuba. Y lo único que le exigió Fernando Gutiérrez Barrios al Che Guevara y sobre todo a Fidel Castro fue que nunca le fueran a crear guerrillas urbanas dentro de México, porque eso es a lo que se dedicaron en todos lados. Crearon grupos subversivos, guerrillas comunistas que las sembraron por todo el continente. Entonces muchos de las desestabilizaciones y golpes de Estado y problemas graves políticos que hubo a lo largo de los 60s y 70s en todo el continente fue a consecuencia de que Cuba precisamente se dedicó a eso, a desestabilizar al continente por las guerrillas que estaban financiando, armando y coordinando. Entonces aquí en México nunca entraron porque esa fue la consigna que le prometieron y le cumplieron a Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, pues uno de sus ayudantes era García Paniagua, que era el papá de Omar García Harfuch. Entonces esta historia es precisamente para decirles por qué esta izquierda radical que viene con López Obrador, esta izquierda que se fogueó, que se creó, que surgió como héroes, según ellos, de las rebeldías de los 60, sobre todo del movimiento del 68, tienen un odio de doble generación contra Omar García Harfuch. Por eso no confían en él. Ahora, García Harfuch, aparte de todo, pues no es una persona confiable, pues porque él trabajó para García Luna y pues estuvo involucrado también en corruptelas y estuvo a sueldo. Eso no lo digo yo, eso está publicado en libros, lo ha dicho Anabel Hernández, que él recibió dinero de los Rojos, que era un cártel de narcotráfico que estaba en Guerrero, que son los que se encargaron de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya saben toda esa historia, y él estaba a sueldo de esta gente, o sea, Omar García Harfuch. Entonces, ahora García Harfuch pues es el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum y es el que ella quería imponerlo como candidato a la Ciudad de México. De hecho, en la encuesta interna de Morena, él ganó la encuesta, se la ganó a Clara Brugada, pero López Obrador lo acabó imponiéndola a Clara Brugada por encima del parecer de la misma Claudia. Entonces, eso a ella pues obviamente le cayó, pero terrible, ¿no? Pues han tenido pues esas desavenencias, ¿no? Que ha querido Claudia imponer su voluntad, López Obrador no se lo ha permitido, en fin, ya saben esa historia. Aquí el tema es que ellos ven con mucha desconfianza a Omar García Harfuch y le van a poner todos los obstáculos para que no llegue a la presidencia. De hecho, el atentado que sufrió siendo el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y que el cártel Jalisco Nueva Generación casi lo mata, posiblemente, no lo estoy afirmando porque no tengo pruebas para hacerlo, pero posiblemente hubo un contubernio o un encargo de parte de autoridades dentro del gobierno de López Obrador que le encargaron ese trabajo pues a
sus aliados de los cárteles, ¿no? Del cártel Jalisco Nueva Generación en particular. Así que en cuanto a García Harfuch, es una pelea interna de Morena porque Claudia lo quiere como candidato. Él está coqueteando con el gobierno de Estados Unidos con la intención de que le permitan, lo palomen, lo acepten para que él sea el candidato, y resulta que Estados Unidos le encargó al principio varios de los golpes que le dieron, sobre todo al aparato de Huachicol, de la importación ilegal de combustible que se hizo durante el sexenio de López Obrador, gracias al cual pues financiaron campañas y hicieron un negocio multimillonario, y le encargaron a Omar García Harfuch de parte de Estados Unidos como para ver si realmente era confiable que desbaratara las redes de Huachicol que montó López Obrador. Entonces él pues se encargó de hacerlo, pero algo pasó que ya como que no fue tan confiable Omar García Harfuch, y Claudia pues menos, porque ha estado muy reacia a recibir la ayuda de Donald Trump, y eso provocó precisamente que esta operación en particular, la de la detención, o lo que dije la transmisión anterior, que creo que es el término adecuado, la desaparición de Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se le encargara directamente el gobierno de Estados Unidos o las fuerzas de seguridad de Estados Unidos al ejército mexicano, a espaldas de Claudia Sheinbaum y a espaldas de Omar García Harfuch. ¿Por qué? Pues porque supuestamente, o sea, lo que pasa es que el ejército y en particular el general Trevilla, que es el general secretario de la defensa, está peleado a muerte también con Omar García Harfuch. Omar García Harfuch quiere tomar el control de la Guardia Nacional y el ejército no se lo quiere soltar, por supuesto. Y de hecho se están peleando el respaldo de Claudia Sheinbaum, los dos, o sea, tanto Omar García Harfuch como el general Trevilla, y de hecho por ahí se ha filtrado que el general Trevilla pues le puso la encrucijada a Claudia Sheinbaum de que o los apoyaba a ellos como Fuerzas Armadas, al ejército, o apoyaba a Omar García Harfuch, pero que no podía estar con los dos. Entonces está ahorita esa pelea, esa disputa interna dentro de Morena, y no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Mari Carmen Carrasco, que dice que ya mandó una contribución al canal Alterno. Gracias, que Dios le pague. Dice Dana Laní, ya di mi like y comparte. Muchas gracias. Dice Paula SN, ¿por qué se dice que el Israel de 1948 es el pueblo que Dios reunió de diferentes países y que es la higuera reverdecida? Y ahora se dice que son sionistas y que son los israelitas y que no son los israelitas de la Biblia. Bueno, la higuera reverdecida es realmente la Iglesia Católica. Esa es la higuera, porque la higuera que Cristo maldijo en el Evangelio porque no dio frutos es el pueblo de Israel. Eso cualquier teólogo le da esa misma interpretación. No es mi interpretación, es una interpretación que así lo han entendido pues desde hace muchos siglos los padres de la iglesia, etc. Por otro lado, este tema del sionismo es precisamente porque en 1948 se logró un sueño que tenían desde mucho tiempo atrás los judíos, que era precisamente volver a tomar el control de la tierra de Palestina, una tierra de la cual ellos habían salido 2000 años antes, pero que pues se sentían con el derecho de regresar y de volver a tomarla y de que les pertenecía, etc. Entonces se crea un movimiento político llamado sionismo, con la intención de decirle al mundo: esta tierra nos pertenece y necesitamos regresar a ella, y no importa que ella esté habitada y que haya estado habitada durante 2000 años, tenemos que regresar. Pues es como si, yo no sé, vamos a decir como si el país que ustedes quieran reclamara una propiedad que le perteneció hace 2000 años, ¿no? O sea, no, pues es que hace 2000 años, por ejemplo, que Italia dijera, bueno, Roma, el Imperio Romano, pues era dueña y conquistadora de España o Hispania o de Bretaña. Entonces Italia pues reclamara como suyos esos territorios porque 2000 años antes los romanos los habían conquistado. O sea, así de absurdo, pues así como parecería y suena de absurdo, o que España llegara a decir, bueno, México me pertenece porque pues fue mi territorio durante 300 años. Pues es algo, o igual que Inglaterra dijera, pues Estados Unidos me pertenece porque eran mis colonias, en fin. Bueno, así como suena de absurdo, pues así de absurdo es que Israel esté exigiendo un derecho de una tierra que tenía 2000 años que ya no le pertenecía porque ellos pues, se fueron obligados, perseguidos por la razón que ustedes quisieran. Entonces se crea pues desde finales del siglo XIX un movimiento que se llama el sionismo, que era la idea de regresar a la tierra de Palestina de parte de los judíos, con la intención de que se cumplieran las profecías, según ellos, del
de la llegada del Mesías, porque mientras ellos no tuvieran el control de la tierra, de Tierra Santa, o sea, de Jerusalén, no iba a poder llegar el Mesías, porque él para llegar tiene que entronizarse en el tercer templo. Ustedes saben que el primer templo lo construyó Salomón y fue destruido. El segundo lo construyó Herodes, el Herodes que persiguió a Cristo y que quiso matarlo. Y ese segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos y quedó pues un pedazo del muro perimetral, que es a donde van a llorar los judíos y a ponerle papelitos ahí en la pared. Entonces ellos quieren reconstruir su tercer templo. El problema es que el terreno donde está el donde ellos dicen que debe de construirse el tercer templo, pues está ocupado por una mezquita, que es es uno de los lugares más sagrados para el Islam. Para que ellos pudieran construir esa mezquita, pues tienen que echar el tercer templo, pues tienen que echar a los musulmanes y tomar el control de ese espacio. Para que eso suceda tiene que haber una guerra, la tercera guerra mundial prácticamente, para que pudiera suceder esa situación. Si se llega a dar esta condición, es porque pues ya es inminente la aparición del anticristo, que ellos van a proclamar como Mesías, ya lo saben. Entonces, en 1948, a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de ello, se crea este Estado artificial de Israel, tomando pues parte del territorio de Palestina, y por eso se crea todo este conflicto que ha durado durante estos 80 años, donde los vecinos musulmanes, o sea, los habitantes en ese tiempo, nunca aceptaron que llegaran los judíos a aposentarse y a tomar, y además a crear todo un foco de desestabilización en Medio Oriente. Así como ahora Estados Unidos se supone que su intención es terminar con el estado terrorista del Islam, de Irán, porque así lo califica como un estado terrorista y que es el principal foco de peligro para el mundo, pues realmente el principal estado terrorista que hay a nivel mundial, unos podrán decirme, es Estados Unidos. Bueno, pueden catalogarlo así porque ha creado mucha desestabilización, si ustedes quieren, pero el verdadero estado terrorista número uno a nivel mundial pues es Israel, porque Israel es el que ha creado muchas incluso de los grupos terroristas radicales musulmanes. Ustedes van a decir, a ver, ¿cómo que Israel creó? Pues sí, porque los necesitaba precisamente para ser el pretexto para que ellos pudieran atacar a sus vecinos. O sea, el Mossad israelí, es decir, la inteligencia israelí, crea sus propios enemigos para tener el pretexto de atacar a sus verdaderos enemigos. O sea, crea enemigos falsos para tener el pretexto de atacar a los enemigos verdaderos. Entonces, Hezbollah y muchos de los grupos catalogados como terroristas que están en el Líbano, que están en Irán, que estaban en Irak, en Palestina y en otros lugares del Medio Oriente, fueron creación de Israel para tener pretexto Israel de atacarlos a ellos, ¿no? Entonces, decir, mira, me están golpeando, por lo tanto yo tengo derecho a defenderme. Y eso pues lo han hecho desde siempre. Entonces, así como ojalá, yo sé que es un sueño, que Estados Unidos pues quiere desmantelar el régimen iraní, que está en entredicho si lo va a lograr o no, pues ojalá hiciera lo mismo con Israel. Ahora, hay un tema importante ahí porque ya empezaron a haber diferencias notorias entre Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos, a Trump le necesita terminar con esa guerra lo más pronto posible, porque necesita irse al siguiente objetivo. El siguiente objetivo que ya está en marcha es Cuba. Cuba va a caer en cosa de quizá 2-3 meses, no creo que tarde más. Quizá después de Cuba siga México, o al mismo tiempo, no sé, pero necesita, cuando pase a Cuba y cuando pase a México, necesita haber ya cerrado la puerta de Irán, ya tener ese conflicto bajo control o cerrado. Pero el problema es que Netanyahu e Israel quieren que ese conflicto se prolongue de manera indefinida. Pues, si pudiera durante años, ellos serían felices, porque es el mismo caso con Ucrania. A Ucrania no le Ucrania país no. A Volodymyr Zelensky, el presidente judío de Ucrania, no le conviene que termine la guerra, porque mientras esté la guerra él sigue siendo presidente, aunque el mismo Trump le dijo que era un presidente ilegítimo, efectivamente, porque se brincó el proceso electoral que tenía que haber enfrentado y seguramente hubiera perdido, pero para evitarlo, pues se lo brinca y sigue siendo presidente. Igual que en España, pues Pedro Sánchez también ha hecho todo tipo de marrullerías para continuar en el poder. En el momento que termine la guerra, a Volodymyr Zelensky se le va a juzgar y va a terminar en la cárcel. Lo mismo es el caso de Benjamín Netanyahu en Israel. Él estaba a punto de caer y para sostenerse en el poder inventa la guerra, primero con Palestina, o sea con la Franja de Gaza, después se fue, ustedes saben, con Líbano y
el año pasado con Irán y ahora otra vez con Irán. Entonces, a quien le conviene que esta guerra se prolongue durante tiempo indefinido, pues es a Israel, es el único que saldría ganando con una situación así, y por el contrario, pues Trump quiere que esto se termine cuanto antes. Entonces estamos en una encrucijada en este sentido. Esa es pues no sé si me desvió algo del tema, pero era importante comentar todo esto. Dice Mari Carmen Carrasco, a mí en ese barco partido satánico nadie me suena. Nadie sueña a ninguno. Bueno, no entendí muy bien. No entendí eso de que trabajó en la CIA. O sea, me imagino que se refiere a lo que dije de Echeverría. Fue agente de la CIA. O sea, la CIA ha comprado a muchos políticos mexicanos durante décadas para tenerlos como sus agentes. Literalmente les pasan información a cambio de, pues, de protección, de privilegios, de una serie de cosas. Entonces, pues Echeverría pues jugó ese papel, ¿no? También. Y no ha sido el único. Ha habido muchos políticos que pues han jugado ese papel. Si es que era eso, si no, le aclaro otro, si es que no era eso lo que estaba preguntando. María Esther dice, hola, yo lo escuché con Roberto Farril y usted dijo muchas cosas inteligentes, gracias. Aunque nadie me creyó, o no sé si quiso poner nadie le creyó, bueno. Pero Farril presentó a Jalife como un geopolítico de excelencia, ¿es confiable? Bueno, ya contesté ya hice el comentario sobre Jalife. Si no lo escuchó, le pido también lo mismo que le comenté a la otra persona que hizo el favor de hacer el comentario. Si pudiera, al terminar esta transmisión, volver a escucharla, porque para que encuentre ese fragmento que comenté sobre lo de Jalife. Dan Alanis dice, me confundí, el abuelo nos decía que Echeverría era comunista y que él salió con otros jóvenes católicos y gritaban comunismo no, cristianismo sí, entonces era de la CIA ese tipo. Era de la CIA, pero era de izquierda, porque no... pues la CIA ha financiado agentes de la izquierda y de la derecha, o sea, eso no, ellos no tienen una ideología definida, tienen pues intereses, ¿no? Específicos, y es lo que los mueve, ¿no? Para obtener información. Ellos no tienen problemas de pues tener contacto con Castro, por ejemplo, ¿no? Igual que tuvieron como un aliado, ¿no? A Pinochet, por ejemplo, ¿no? María Guadalupe, Miguel, ¿podrías comentar qué se viene para México en la economía con la guerra? Ahorita lo comentamos. Dice Mari Carmen Carrasco, si es que Roberto Farril, que Jalife es excelente, pero para confundirnos más. Mari Carmen Carrasco, si es Israel, si ya que desafane Trump de Israel, pues ojalá. Adiós, que se queda solo, que ya se queda solo Israel. Adriana Ramírez Jiménez, yo creo que te hace falta sellar tu plática con el Espíritu Santo. Bueno, la verdad es que sí me encomendé al Espíritu Santo antes de iniciar la plática, pero pues más bien hay que invocar también a San Miguel Arcángel, ¿no? Para que cuando venga este tipo de cosas que pueden ser espirituales o de sus agentes, ¿no? Porque pues también la gente que trabaja para el mal pues también pueden estar boicoteando esto. Bueno, sobre lo de la economía, ¿qué va a pasar en México? La situación en México en cuestión económica, la verdad sí está muy crítica en cuanto a que Claudia Sheinbaum está haciendo todo lo posible por que pues, nuestra economía se deteriore cada vez más. Sabemos que, bueno, o sea, realmente no va a haber una gran entrada de dinero por el tema del mundial. Van a ser algunos sectores que se van a beneficiar. Sin embargo, está en entredicho si realmente se va a continuar con la sede de Guadalajara o incluso en México. Está ya muy cerrado el tiempo como para cambiar de sede, pero si Donald Trump les mete la presión suficiente a la FIFA como para pedirles que se lleven los partidos de aquí, sería un golpe devastador para México, no por el dinero que pudiera entrar realmente, porque quienes se van a llevar ese dinero pues es la FIFA, que realmente son los que hacen el negocio, y pues Televisa y algunos otros intereses muy particulares, ¿no? Algunos hoteles, pero no es que vaya a ser una derrama que se sienta en todo el país. Pero el impacto que generaría para la inversión y para otras cosas sí tendría un impacto, o sea, eso sí tendría una repercusión muy, muy severa. Por otro lado está el tema del petróleo, precisamente pues porque el estrecho de Hormuz está cerrado y que Estados Unidos lo quiere abrir y que de hecho se supone que le pidió apoyo y ayuda a China, lo cual es muy relativo. Miren, estos días, en esta semana, este tema del estrecho de Hormuz es muy interesante y muy importante precisamente porque ya saben que por ahí pasa pues, entre una cuarta y una tercera parte de todo el petróleo del Medio Oriente. Europa pues ha sido el más perjudicado porque ya no está recibiendo el petróleo del Medio Oriente ni el gas tampoco. Y por eso Europa fue a pedirle a Rusia que a cambio de que le levantaban las sanciones que le impusieron por la guerra con Ucrania,
le iban a volver a comprar petróleo y gas, y Rusia pues está poniendo sus moños porque dice, bueno, pues si no es cuando quieras ni es porque ahora yo te voy a imponer mis condiciones. No sé qué va a pasar ahí con Rusia. Ellos ahora pues son los beneficiados de esta guerra porque por un lado también Estados Unidos está negociando con Rusia el que termine la guerra con Ucrania y que pueda pues facilitar, ¿no?, parte de sus reservas de gas y petróleo para bajar el precio precisamente. Por otro lado, Estados Unidos, yo ya lo he dicho, ahora he escuchado más voces que lo han ido diciendo, pero yo lo dije desde el principio, la guerra contra Irán de parte de Estados Unidos era realmente el pretexto. La guerra realmente era contra China, para quitarle el acceso del petróleo de Irán y de Venezuela a China y ponerse en condiciones de lo que Estados Unidos quisiera negociar. Ustedes saben que el 31 de marzo se van a reunir en China Xi Jinping, que es el presidente de China, con Donald Trump. Para ese momento Donald Trump debe de tener ya el suficiente control sobre la situación en Irán como para imponerle condiciones de negociación a China. Esa es la finalidad y por eso le urge ponerle fin ya a esta guerra. China, la verdad, por eso es que no se ha involucrado, porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no ha hecho algo por Irán? Porque se supone que es su aliado. Precisamente no ha hecho nada porque tiene el temor de que Estados Unidos le vaya a dejar ir pues aranceles, sanciones, lo que sea. Y además ahora depende también de negociar con Estados Unidos si es que Estados Unidos se queda con esta isla. Es una isla que está relativamente cerca del Estrecho de Hormuz. Es una isla donde está el 95% de las instalaciones de refinación de petróleo de Irán. Irán decidió poner toda su capacidad de refinación en esa isla. ¿Por qué? Pues por la razón que sea. Además, pues porque le quedaba ahí cerca el Estrecho de Hormuz. Entonces, si Estados Unidos no necesita invadir todo el territorio de Irán, que es gigantesco, con que tome el control de esa isla, lo cual sería viable, es decir, un desembarco en esa isla sería suficiente para que Estados Unidos se quede con el control del petróleo de Irán. Y entonces, ya teniendo el control del petróleo de Irán, va a poner las condiciones de la negociación que quiera hacer con China. Por supuesto que Rusia también está en este juego porque Rusia le ha estado proveyendo de información de inteligencia a Irán, y los golpes más precisos que le ha dado Irán a las bases norteamericanas en el Medio Oriente y algunos de ustedes saben por ejemplo que les tiraron un avión cisterna del ejército norteamericano. El avión cisterna es un avión que es básicamente un tanque de combustible que es para recargar, para reabastecer en el aire a otros aviones. O sea, va lleno de combustible, es lo único que lleva, y en el aire le pasa combustible por conductos, se conectan en el aire con los aviones, con los cazas o con cualquier otro avión, y sirve precisamente, es una parte fundamental de la estrategia para que los aviones puedan seguir volando sin tener que aterrizar en el aire, en el portaaviones o en cualquier otra base. Bueno, pues uno de estos aviones cisternas pues los tiraron. Y resulta que todo es fuego amigo, porque Estados Unidos es lo que dice, que los cazas, los F-15 que les tiraron en los Emiratos Árabes, pues que fue fuego amigo. Y parece que en este también, o sea, todo es fuego amigo para no reconocer que le están asestando algunos golpes, no devastadores por supuesto, pero dolorosos, de parte de Irán con la ayuda de la logística y de la información que le está pasando a Rusia. Entonces Rusia le dice, mira, yo no me involucro, yo no le paso armas, pero le paso... Ahora, sí le han pasado aviones y cosas de esas. Además, ustedes saben, no sé si recuerden, que el programa nuclear que estaba desarrollando Irán y que era el pretexto por el cual atacaron el año pasado y a Irán, pues era un programa nuclear supervisado y coordinado y llevado por los rusos. Por eso es que Estados Unidos fue muy cuidadoso de no bombardear las instalaciones donde estaban los científicos rusos, porque eso hubiera desatado pues una guerra ya general. Del lado de China, pues está proveyendo supuestamente cierta tecnología a Irán. El tema es que pues Irán es el que produce los drones que utiliza Rusia. Se supone que es tecnología china, fabricados en Irán para usarse en Rusia en la guerra con Ucrania. Más o menos ese es el caminito. Entonces las instalaciones de los drones los está utilizando Irán para pues golpear a Estados Unidos. O al revés, Estados Unidos está utilizando golpeando las instalaciones de los drones de Irán para acabar con con ese riesgo. Entonces la situación de esta guerra pues todavía no está definida.
Irán ha sufrido muchas bajas, por supuesto. El nuevo líder, el hijo de Jamenei, pues ha dado discursos y mensajes y todo lo que quieran, pero no ha salido en público porque se supone, según dicen, que fue alcanzado también cuando mataron a su papá, pues él también salió perjudicado, él salió pues herido, supuestamente está muy grave, no sabemos. Al final de cuentas no ha salido públicamente. Otro que anda desaparecido aparentemente también es Netanyahu. Lo mismo, las informaciones provenientes de Irán dicen que Netanyahu pues también fue alcanzado, que está herido o que incluso está muerto. Han salido videos de Netanyahu dando de algunos discursos en estos últimos días, pero aparentemente con inteligencia artificial, o al menos la propaganda anti-israelí pues ha hecho o ha creado videos alternos de Netanyahu, pero creados con inteligencia artificial con la intención de que se vea que son falsos. Al final de cuentas, pues no se sabe realmente si está vivo o no está vivo, pero lo que sí es importante es que Donald Trump pueda ponerle un alto a Netanyahu, porque ahora ya no es los intereses de Estados Unidos e Israel sobre los de Irán, ahora son los intereses de Trump por encima de los intereses de Netanyahu, porque como lo dije hace un momento, Netanyahu quiere una guerra prolongada y por el otro lado Trump dice necesita que esa guerra termine ya antes de que le salga muy costosa. Estaba escuchando algunos datos importantes de lo que lleva gastado Estados Unidos en estos, digamos, 15 días de guerra, y lleva gastados alrededor de 50 mil millones de dólares. Eso es lo que le ha costado tanto en la pérdida de los aviones, en los misiles que ha utilizado, en el despliegue militar, etcétera. Nada más les recuerdo un dato. Bueno, es una cantidad exorbitante de dinero, por supuesto. Son 2 semanas. Yo les recuerdo que la operación que duró desde el 19 de agosto de 2025 al 3 de enero del 2026, esa operación durante esos 5 meses, 4 meses y medio, para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, le costó a Estados Unidos 24 mil millones de dólares. O sea, la mitad de lo que le ha costado esta guerra de Irán. ¿Cuál es el comentario aquí al respecto? Bueno, pues que en la cuestión de Venezuela se gastaron la mitad por detener a 2 personas. O sea, cada persona le costó 12 mil millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos. En el caso de Irán, estamos hablando de que han descabezado al régimen y que han matado no solamente al líder religioso, sino a la cúpula gobernante. Y aunque el presidente sigue vivo y es posiblemente con el que van a acabar negociando alguna salida, pues le ha salido más rentable a Estados Unidos esta guerra, aunque parece un despilfarro de dinero, sobre todo si logra tomar el control del petróleo de Irán. Ese realmente para mí siempre ha sido la única razón de que Estados Unidos se involucrara. Utilizó de pretexto que Netanyahu iba a atacar a Irán, pero ese fue el pretexto para realmente su objetivo final de Trump era quedarse con el petróleo de Irán para poder poner de rodillas a China. Esa es la finalidad de esta guerra. O sea, ustedes vean y al final de cuentas eso es lo que se va a cumplir. Con el control del petróleo de Venezuela y el control del petróleo de Irán, estamos hablando de que, o sea, China le está comprando de su demanda diaria, más o menos el 20% de su demanda diaria se le estaba comprando a Irán, entre un 20, un 25 y un 15 a 20, a un 10% se lo está comprando o estaba comprando a Venezuela. Si Estados Unidos logra tomar el control de esta isla, donde está concentrada, como ya lo dije, el 95% de la refinación de todas las instalaciones petroleras de Irán están concentrados en esa isla. Si logra tomar el control de esa isla y se logra quedar con el control del petróleo de Irán, significaría el 30% del consumo diario de petróleo y de hidrocarburos de China. Eso se traduce en que una tercera parte de lo que necesita China para funcionar quedaría en manos de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tendría las condiciones y las cartas para negociar en las condiciones que Trump le quiere imponer a China ahora para este 31 de marzo. Entonces, estas próximas 2 semanas vamos a ver muy vertiginoso lo que va a suceder en este conflicto, y no creo que vaya a prolongarse mucho porque a Trump no le conviene, porque no quiere perder más soldados, porque eso le saldría muy costoso electoralmente, y porque el siguiente paso que necesita dar, que va a ser un paso que lo va a poner como un ejemplo mundial, pues es obviamente la caída de Cuba, y después viene sobre México. Así que la situación se viene bastante vertiginosa. Y al final de cuentas, porque estaba respondiendo a la pregunta sobre la situación económica, tampoco sabemos, porque eso va a depender de hasta dónde interviene Estados Unidos, hasta dónde desmantela el narcogobierno, que acuérdense que Trump lo dijo esta misma semana, le publicó en un Truth Social, que es su
plataforma de comunicación de Trump, que México, que era un narcogobierno literalmente, ¿no? Eso le dio un golpazazo a Claudia Sheinbaum, por supuesto, porque aparte que es cierto, pues quiere decir que él ya literalmente declaró a Claudia Sheinbaum también como su enemigo y puede venir por ella, cuando menos hacerla a un lado, nulificarla, y si logra desmantelar al narcorrégimen podría ser muy positivo obviamente para la economía de México, porque pues, nos liberaríamos de este yugo que tenemos encima. Pero si viene un proceso de desestabilización, también podría ser algo peligroso. O sea, realmente la moneda está en el aire, no podría yo decirles nos va a ir bien o nos va a ir mal. Si seguimos en las condiciones en las que estamos y Claudia Sheinbaum, digamos, se salva de una intervención directa de Estados Unidos, la situación se va a poner terrible. Si entra Estados Unidos a tomar el control y a ella la nulifican, posiblemente las condiciones se pudieran mejorar. Bueno, voy a leer ya los últimos mensajes que me dejaron para terminar la transmisión, que ha estado medio tropezada. Esperemos conectarnos nuevamente, pues yo creo que el miércoles más o menos, esperemos podernos conectar nuevamente para platicar y actualizarnos de lo que se haya acumulado de aquí entonces. Parte de lo que dije en esta transmisión lo voy a subir como videos individuales también para que los puedan ir viendo a lo largo de la semana, porque de todos modos en la otra transmisión se grabó bien y de todos modos estoy grabándola aparte, o sea, estoy haciendo las tres cosas, la estoy grabando y transmitiendo, entonces de alguna manera se rescata todo lo que dije para irlo subiendo de forma individual como temas. Por ejemplo, si voy a subir, cuando me preguntan de Jalife, voy a poner un video nada más dedicado a ese tema y voy a ir subiendo estos temas individuales que me han ido comentando, que yo fui comentando, para que después los puedan escuchar ya bien sin problemas. Dana Alaniz, el doctor Galat, que en paz descanse, decía que Putin era una mente muy perversa. No sé si muy perversa, pero cuando menos es muy inteligente. A veces puede ser para mal o para bien. María Esther se escucha súper bien, gracias. Opino que aquí están pateando el bote, apostando a que el Congreso en Estados Unidos destituya a Trump. Pues sí es posible, exactamente puede ser. Es lo que quieren, o sea, de hecho los enemigos de Trump en Estados Unidos quieren precisamente esto, que él pierda la elección del 3 de noviembre y entonces le puedan hacer un juicio político y entonces lo puedan destituir. Esa es la finalidad que ellos están buscando. Ok, dice Sonia en el otro canal, dice sí, muchas gracias, Dios lo bendiga, estará al pendiente de sus videos cortos. Bueno, gracias, qué bueno que sí se escuchó esa parte. Pues les agradezco en los dos canales a la gente que hizo favor de conectarse, que está aquí al pendiente. Los invito y les pido otra vez que se suscriban a mi canal de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Ojalá se puedan suscribir. La intención y mi deseo es poder llegar a 1000 suscriptores para que pueda hacer transmisiones en vivo y poder comentar sobre personajes de la historia de México e incluso personajes actuales, inventores, etcétera, gente que nos debe de servir de referencia para reconstruir nuestra sociedad, es decir, mostrar todo lo contrario a lo que representa Morena. Entonces, para poder hacer ese ejercicio necesitamos llegar a 1000 suscriptores porque es el umbral mínimo que nos pide YouTube para poder convertir ese canal de Orgullo e Identidad en un canal que pueda transmitir en vivo. Entonces les encargo por favor que se suscriban a ese canal y estén al pendiente. Voy a estar subiendo estos videos, pues digamos, fragmentados de los temas que hemos tocado para que espero que se escuchen bien. Y también los invito a que estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo aquí al canal y también si está en sus manos, si pueden hacer alguna contribución para que podamos continuar con esta labor, se los voy a agradecer mucho. Aquí en la descripción del video aparecen los datos bancarios para que puedan ustedes hacer alguna contribución, depósito. También viene, si están fuera de México y quieren hacerlo, puedan utilizar también PayPal, lo pueden hacer a través de PayPal, de nuestra cuenta. Y si desean comprar productos de nuestra marca que está aquí arriba de mí, Family Nature All, entren a la página, nos mandan un mensaje, nos dicen, ¿sabes qué? Quiero comprar producto, quiero distribuirlo, venderlo, lo que quieran, usarlo, y pues nos ayudamos mutuamente también, ¿no? Tienen productos de muy buena calidad, o sea, tenemos buena calidad, ustedes tendrían acceso a estos productos y nos ayudan a continuar con esta labor también, ¿no? Entonces, de cualquier manera, ustedes pueden apoyarnos también compartiendo este video con sus contactos. Ustedes escuchen las dos transmisiones y la que crean que sirva más, o los videos que vamos a ir subiendo ya de manera individual, también les pedimos que lo hagan para que más gente tenga acceso a este material. Eso nos ayuda mucho. Les agradezco de verdad a todos los que se han conectado, que han participado. También aquí Mari Carmen
nos sugiere que usemos Patreon. Yo no lo he usado, pero voy a investigar y pues sí, también puede ser una buena opción. Por cierto, les comento, aquí en este canal, en cualquiera de los dos, en el alterno o en el principal, tenemos la opción de que se conviertan en miembros del canal. Y al ser miembros del canal, ustedes pueden hacer una contribución mensual que les pone ahí YouTube. Eso yo no lo fijo, eso no es una cantidad que yo fije. Eso lo pone YouTube y esa cantidad creo que son desde 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto al mes. Y nos sirve porque ya es una contribución regular que ustedes pueden estar haciendo y nos es de muchísima ayuda. Si ustedes pueden hacerlo, también los invito a que lo hagan. Bueno, pues les agradezco nuevamente por haberse conectado, a todos los que estuvieron presentes en los dos canales. Esperemos conectarnos nuevamente, si Dios permite, el miércoles y comentamos las actualidades. De todos modos, en estos días voy a estar subiendo estos fragmentos de videos para que estén al pendiente y los compartan con sus conocidos, por favor. Les agradezco este tiempo que dedicaron a ver esta transmisión. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Y ya saben que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias.